¿Cómo están, jóvenes? Una vez más, bienvenidos a las clases virtuales de la empresa Marcos, correspondiente al ciclo 2017. Empezamos con los problemas. Problema número 1. Dice, en la figura A y B, C, sabiendo que AP mide 6, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? Si esto mide 6. Decimos acá. Noten este detalle. En este triángulo, la altura, además, es una bisectriz. Eso tiene un mensaje, ¿no? Muy claro. Si la altura es bisectriz es porque el triángulo es isósceles. Así que si esto mide 6, esto también va a medir 6. Además, esa altura, aparte de altura, es una mediana. Muy bien. Entonces, esta situación que ahora tenemos aquí nos permite resolver el problema de dos maneras. Voy a comentar la primera. La primera, para aprovechar que este punto es punto medio, lo que haríamos sería ubicar el punto medio en este lado. ¿Ya? O sea, voy a ubicar el punto medio, digamos punto M, entonces sería 3, 3. ¿Con qué objeto, con qué idea voy a trazar esta línea? ¿Recuerdas? ¿Cierto? Claro, esa línea vendría a ser en el triángulo APQ una base media. Escribamos eso. Triángulo APQ, entonces MB es base media. MB es base media, entonces MB es 3 y MB es paralela con AQ. Siguiente paso. Que esta línea sea paralela con ella nos dice otra cosa. ¿Qué significa aquí? Estos son paralelas trapecio. Y como este ángulo mide 2 alfa igual que él, entonces ese trapecio es isósceles. AMBC, trapecio isósceles. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 3. Listo. La otra forma es, mirando a este triángulo rectángulo, como usted conoce la hipotenusa, entonces lo ideal sería trazar la mediana. Ya traza usted la mediana y también se va a dar cuenta que esto sale 3. Sí, sería la otra forma. Sigamos. Problema número 2. Ya. Dice, esto es un paralelogramo ABCD. PQ mide 6 raíz de 2, 6 raíz de 2. Entonces, BD. ¿Cuánto mide BD? X. Ya, importante, ¿no? ABCD es un trapecio, es un paralelogramo. Como son paralelas, si este ángulo mide alfa, este de aquí también. Entonces aquí tendríamos un triángulo isósceles. Si este lado mide A, este también. ¿Qué más? Digamos que esto mida B. A más B. Esto va a medir A más B. Claro, es propiedad en todos los paralelogramos. Los lados opuestos miden iguales. Listo. Hasta ahí llegamos con eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Alfa 90. ¿Cuánto va a medir este ángulo? 90 menos alfa. ¿Sí? Y acá también este ángulo mide alfa, opuesto por el vértice. Como esto mide 90, como este ángulo mide 90, entonces este ángulo también tiene que medir 90 menos alfa. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Solo estoy aprovechando hasta ahora dos cosas, ¿no? Primero, la presencia del alfa. Esto mide igual con él porque ellos son paralelas. ¿Sí? Después, alfa 90, 90 menos alfa. Esto también mide alfa. O sea que esto mide 90 menos alfa. Lo cual nos dice que ese triángulo es isósceles. Así que esto mide A más B. Ya está. Ahora, ¿qué ocurre? Miren, esto mide, no lo había puesto, pero es dato, esto mide 6 raíz de 2. Quiero que observe a este triángulo, y quiero que observe también a este otro triángulo. Mira, dos lados miden A y A más B. Aquí A y también A más B. El tercer lado es
la incógnita, y el tercer lado es 6 raíz de 2. ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir en este problema? ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir? Que x sea igual a esto, ¿no? Para que eso ocurra, los triángulos tendrían que ser congruentes. Así como está, no podríamos decirlo. Pero usted tiene esto, pues, ¿no? Como ellas dos son paralelas, si aquí el ángulo mide 2 alfa, aquí también, pues. Este ángulo mide 2 alfa. Y ahora sí se da cuenta que el triángulo PAQ es congruente con el triángulo DAB. Listo. Congruencia lado, ángulo, lado. Entonces, x saldría 6 raíz de 2. ABCD y DEFG son cuadrados. B igual a DF. B igual a DF. Voy a resaltar eso. B igual a DF. Entonces, bajo estas condiciones, ¿cuánto mide el ángulo BEC? BEC. BEC. O sea, ¿cuánto mide este ángulo? X. Ahora, ¿qué sabemos, no? Ese ángulo es la suma de este ángulo más este otro. Ya, pero este ángulo mide 45. Por lo tanto, para hallar X, solo necesitamos saber cuánto mide este ángulo. ¿Sí? X sería 45 más lo que mida este ángulo. ¿Ya? En este cuadrado, esta es una diagonal. La mejor manera de aprovechar esa diagonal es trazando la otra diagonal. Listo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las diagonales son perpendiculares. Aquí el ángulo mide 90. Ahora, este ángulo también mide 45. Este otro también mide 45. ¿Qué significa? Que todo este ángulo mide 90. Y si ese ángulo mide 90, y ese también, quiere decir que ellas son paralelas. ¿Qué más? Si esto mide A, 2A, esto de acá también va a medir 2A. No por datos, que miden iguales. ¿Qué más? Luego usted nota por aquí que esto es la altura. En este trapecio, esto de aquí es un trapecio porque estas son paralelas. ¿Sí se acuerdan? Estos son paralelas. Esto es la altura. ¿Cuánto mide A? ¿Cuánto mide esa altura? A también. Entonces, ¿qué tienes aquí? Triángulo, rectángulo, BH. Notable. Notable de 30 grados. Es por eso que la medida del ángulo HB es 30 grados. ¿Ya está? Entonces, en el triángulo BED, X es igual a 30 grados más 45 grados. X saldría 75. Listo. Dice, en la figura O es centro de la circunferencia, T es un punto de tangencia. El arco AB mide 20 grados. ¿Cuánto mide el ángulo CQD? CQD, ya, empezamos. Este arco mide 20 grados. Listo. Y queremos hallar la medida de este ángulo. Entonces, para hallar la medida de este ángulo, lo que se tendría que hacer es calcular la medida de este arco. ¿Por qué? Claro, porque este ángulo se llama ángulo interior. La medida de ese ángulo es la semisuma de estos dos arcos. Y ahí está nuestra solución. Hay que saber cuánto mide este arco. Como este es el centro de la circunferencia grande, entonces este ángulo mide 20 grados. Opuesto por el vértice también mide 20. Así que el arco mide 40 y por lo tanto este ángulo debe medir 20 grados. Mira, ángulo central 20, aquí 20. El arco mide 40, este ángulo inscrito mide 20. Y en la circunferencia grande, digamos C,
en C, este es un ángulo inscrito, CTD. CTD es un ángulo inscrito. Es por eso que la medida del arco CD es igual al doble, pues 40. 40 grados. ¿Está? Y como les había comentado antes, en C, este ángulo CQD es un ángulo interior. X resulta ser igual a 20 más 40 entre 2. Por lo tanto, aquí saldría 30. Dice, ¿no? En este problema, I es el incentro del triángulo ABC. I es el incentro del triángulo ABC. M es punto medio de AC. Este cuadrilátero, BIMC, es un cuadrilátero inscriptible. ¿Cuánto mide el ángulo BCA? ¿Cuánto mide el ángulo BCA? X. Empezamos. Si es el incentro, entonces esta línea y también esta son bisectrices. Pero aquí el ángulo mide 45 grados. Este ángulo también mide 45 grados. Aquí no sabríamos cuánto miden estos ángulos. Digamos alfa y alfa. Momentáneamente. Ya. Hasta ahí estaríamos aprovechando que I es el incentro. ¿Cómo aprovechamos este dato? Inscriptible. Si este ángulo mide 45, este ángulo también, pues. 45 grados. Si esto mide B, esto mide B, que M es punto medio. ¿Qué más? Aquí hay algo que les debe llamar la atención. Entre este triángulo y este otro triángulo ocurre algo interesante, ¿no? Tienen alfa 45 y aquí también alfa 45. ¿Sí? Tienen este lado común. ¿Qué otra cosa más? Alfa 45, este ángulo sería el suplemento de la suma de ellos. Y en este triángulo ocurre exactamente lo mismo. Este es el suplemento de la suma de ellos. Así que tendrían el ángulo, bolitas y el suplemento. El ángulo que mide alfa, bolitas y el suplemento. ¿Cómo son los triángulos? Congruentes. Resolución. Primer paso. Triángulo ABI congruente con el triángulo ABI AMI. Entonces, esa congruencia ángulo, lado, ángulo. Entonces, por la congruencia AB va a medir igual con AM. Y eso es B. Esto mide B. Y luego vas a notar que en el triángulo rectángulo ABC, B, 2B, notable. Notable de 30 grados. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 30 grados. Todo Japón dice del tipo A2, A3 y así sucesivamente, hasta el A, lo que sea, tienen la característica que al doblarse por los puntos medios de los lados más grandes, se obtienen dos partes semejantes a la hoja Bone original. Ahí es la razón de las longitudes de largo y ancho de dichas hojas. Una hoja más o menos así. A, B, C, D. Estos son los lados más largos. Entonces, por el punto medio trazamos una línea más o menos así. La línea PQ. En puntos medios, B, B, B y B. ¿Ya está? ¿Qué dice? Tienen dos partes semejantes a la hoja. Digamos que esto mida A y esto aquí también. Ahí es la razón del largo y el ancho de dichas hojas. O sea, lo que queremos hallar, X, es la razón entre el largo, que es 2B,
sobre A. Entonces, aquí ¿qué decimos? Por dato, el rectángulo ABCD es semejante con el rectángulo ABCD, con el rectángulo BCQP. BCQP. Listo. ¿Qué significa? Digamos, aquí en el grande el largo mide 2b. Su homólogo es el largo del pequeño, que es A. ¿Qué más? En la hoja grande el ancho es A. Y en la hoja pequeña, la mitad, esto sería B. Desarrollas esto, ¿qué sale? Sale que 2b cuadrado es igual a A cuadrado. Entonces, ¿cuánto saldría 2b entre A? ¿O cuánto es b entre A? Entonces, b entre A te va a salir raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, esa razón que nos piden hallar es igual a raíz de 2. Listo. Es una relación real, ¿eh? Las hojas Bond de cualquier tipo que se ha indicado aquí, A2, A3, A4, tiene esa característica, siempre. Se fabrican de esa manera. Los datos que dan aquí, O centro de la circunferencia, P y Q punto de tangencia, BC y AC miden igual, ¿sabes? Por mientras esos datos. Si esto pasa por el centro de la circunferencia, vamos a ver cómo aprovechamos esto, ¿ya? Este es el centro, ¿ya? C punto de tangencia. AC igual a BC. Entonces, eso de otra forma quiere decir que este ángulo tiene la misma medida con este ángulo. Beta, beta. Ya, eso nos serviría para decir que este ángulo mediría 2 beta. Y para aprovechar que esto es centro, podríamos unir C con O. Porque eso sería una bisectriz. Beta aquí y beta aquí. ¿Qué más? Aquí el ángulo mide 90. Centro y punto de tangencia. Si se unen estos dos, este ángulo va a medir 90. Ya. Ahí aparece algo que nos interesa. Ahora, pero recuerden, queremos hallar AH, según lo que dice el problema, sabiendo que TH mide 3. ¿Qué más? TP mide 4, esta parte mide 4. PB mide 2. PB mide 2. Bien, entonces decimos, como esto es inscriptible, esta beta pasa por acá. Pasa por aquí. ¿Ya? Después, ¿qué ocurre? Como aquí es beta y acá también hay otro inscriptible. Así que si este ángulo mide teta, este ángulo también tiene que medir teta. Y ahí ocurre algo que sí podemos manejar. Pero vamos a escribir los detalles. Primero, CHPO es un cuadrilátero inscriptible. Es por eso que la medida del ángulo PHO es igual a la medida del ángulo PCO. Y esto de acá es beta. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Este cuadrilátero ABPH también es un cuadrilátero inscriptible. Es por eso, ¿sí? Es por eso que este ángulo mide igual con él, o sea, la medida del ángulo BAH. Entonces, como este cuadrilátero es inscriptible, este ángulo BAH es igual, mide igual con el ángulo PHT. Y esto mide teta, digamos. Eso hace que este triángulo pequeño, HTP,
HTP sea semejante con el triángulo BTA. BTA. ¿Ya está? Entonces, ¿qué sucede? Por semejanza, el homólogo de este lado, que es x más 3, ¿sí? El homólogo de AT es PT, y PT mide 4. Listo. ¿Qué más? Aquí hay un lado que mide 6. ¿Quién es su homólogo? El homólogo de BT es HT. HT mide 3. O sea, este es el doble de él, esto es el doble de 4. O sea, 8. X más 3 es 8, por lo tanto X debe salir 5. Listo. Muy bien. Recuerda, aquí estoy usando la guía que les he dado en semejanza, ¿no? El homólogo de TP es TA, el homólogo de HT es BT. Hay una correspondencia de vértice a vértice, lado a lado, y de ángulo a ángulo. ¿Sí? Este es un diámetro, AH mide 8, PQ mide 4, entonces ¿cuánto mide PH? X. Como esto es diámetro, eso nos serviría para decir, entonces este ángulo mide 90. Si ese ángulo mide 90 y ese también, significa que estas líneas son paralelas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo aprovechamos que esto mide 90 y eso también? Claro, usted va a decir, profe, 90, 90, aquí la suma es 180, el cuadrilátero resulta ser inscriptible. Entonces, al trazar esta diagonal y esta otra diagonal, ¿ya? Este ángulo mide igual con este ángulo. ¿Qué más? Y si aquí esto mide alfa, el arco que ve acá PQ, PM mide 2 alfa. Este ángulo, por lo tanto, mediría alfa. ¿Qué otro detalle? Claro, nos dimos cuenta que eso mide 90 y eso también, o sea que son paralelas. Eso lo podríamos aprovechar diciendo que si aquí el ángulo mide algo, beta, por las paralelas este ángulo también tiene que medir beta. Ahora note qué sucede entre este triángulo y este otro triángulo. ¿Qué sucede? Los triángulos son semejantes. Sí, porque tienen alfa beta, aquí también tienen alfa beta. Entonces, triángulo APH semejante con el triángulo APH sería, buscando la correspondencia, sería HQP. HQP. ¿Qué sucede? Los lados homólogos. A ver. En este triángulo hay un lado que mide 8. ¿Quién es su homólogo? El homólogo de H es HP. ¿Cuánto mide HP? X. En este triángulo hay un lado que mide X. ¿Quién es? PH. ¿Quién es el homólogo de PH? QP. ¿Cuánto mide? 4. ¿Ya está? Entonces de aquí el cuadrado de X es igual a 8 por 4, 32. Simplificando, X te va a salir 4 raíz de 2. Listo. En la figura AB es diámetro, EM es paralela con PQ, PM igual con MH, esto mide 4, 4. EH mide 6, ¿está? P es un punto de tangencia, hay el área de esta región triangular. Bien. ¿Qué opciones tenemos para hallar el área de esta figura? Una primera opción sería conseguir la medida de este ángulo, para luego utilizar la fórmula trigonométrica. Ya, o sea, el área sería 4 por 4 sobre 2, seno de este ángulo. O
la tercera sería conseguir el tamaño de EM. Y luego aplicaríamos el teorema de Herón, la fórmula de Herón para áreas, ¿no? Vamos a ver qué se presenta primero. Por ahora podemos decir, como este es diámetro, entonces este ángulo debe medir 90. ¿Qué otro detalle? Este ángulo mide igual con aquel otro. ¿Por qué? Porque son paralelas, ¿no? Por dato, estas dos líneas son paralelas. Saber que esto mide alfa hace que el arco mide el doble, 2 alfa. Y por lo tanto, este ángulo va a medir alfa, la mitad del arco. Este ángulo mediría 90 menos alfa, entonces este ángulo mide alfa. Ya está. ¿Qué triángulo tienes? Un triángulo isósceles, 4. Y mira, conseguimos este lado, y qué bueno, porque salió 4 igual que este. ¿No? Saquemos provecho de eso. Dije en un momento, aplicaríamos la fórmula de Herón, pero como el triángulo es isósceles, mejor que aplicar Herón sería trazar la altura. La altura, el pie de la altura es el punto medio, entonces aquí cambiamos un poco. Punto L, digamos, 3, 3. ¿Cómo llamo la altura H? No me digas que 5, no te pases. No va a salir 5. En el triángulo rectángulo MLH. Aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Sí? O sea, h cuadrado más 3 al cuadrado es 4 al cuadrado. Y por eso que h saldría raíz de 7. ¿No? Aplicando Pitágoras, entonces el área sería la base, 6, por la altura raíz de 7 sobre 2. 3 raíz de 7. Listo. Problema 10. En la figura se tiene un cuadrado ABCD. ¿Ya? Esto es un cuadrante, BAD. El lado del cuadrado mide 6. Hay el área de la región sombreada. Esta área representa el área de un sector circular. Y el área de un sector circular es como si fuera el área de un círculo, multiplicado entre la razón del ángulo con 360. Listo. El único problema que hay aquí entonces es saber cuánto mide este ángulo. Nada más. ¿Ya? Para eso tenemos esta información, 45 grados. ¿Qué es lo mejor que debe ocurrir con un ángulo de 45 grados? ¿Qué opinas? Es hacer que ese ángulo esté dentro de un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Cómo logramos eso? Se prolonga esta línea y se traza esta perpendicular. ¿Ya está? Decimos aquí punto H, 90 grados. Si esto mide B, esto va a medir B raíz de 2. ¿De acuerdo? Claro, este es el radio, sí, mide 6, estamos de acuerdo, pero hay un detalle. Si esto mide B raíz de 2, si el lado del cuadrado es B raíz de 2, entonces ¿cuánto mide la diagonal? Eso por la raíz de 2. ¿Cuánto es eso? 2B. 2B. ¿Ya está? Y aquí hay algo interesante, ¿no? Porque esto mide B y esto mide 2B. Claro, ese triángulo rectángulo AHC es un triángulo notable. Notable de 30 grados. Entonces, la medida del ángulo ACH, 30 grados. ¿Listo? 30 grados. Ya, pues ese ángulo mide 30, entonces, este ángulo mide 15. Y este ángulo, como esta es la diagonal del cuadrado, mide 45. Y qué bien, porque este ángulo central asociado al sector mide 60. Entonces, ahora pasa a decir
el área de la región triangular, del sector circular, es igual a pi por el radio al cuadrado, que es 6. 60 que parte de 360, ¿no? 60 que parte de 360, la sexta parte. Respuesta 6pi. Esa es la respuesta. Dice, en un pentágono regular ABCDE, P y Q son puntos medios de AB y BC respectivamente. Dibujemos a ese pentágono, más o menos sería así. Bien, ABCDE. P y Q son puntos medios de AB y BC. Entonces aquí va a estar P, aquí va a estar Q. P y Q. Punto medio, punto medio, punto medio. ¿Está? Luego dice, PM es perpendicular al plano que contiene al pentágono. Digamos que sea una línea, algo así. PM. Ya está. Entonces, MQ es igual a S. MQ es igual a S. Vamos a resaltar eso. MQ, o sea, esta línea, mide igual con esta línea S. Bien. Hay la medida del ángulo entre ED y MQ. Entre MQ y ED. Entre estas dos líneas. Bien. Entonces decimos, ¿qué sucede aquí? En un pentágono regular, este lado es paralela con esta diagonal. ¿Ya? ¿Qué tan bueno es eso para nosotros? Es que cada vez que queremos hallar la medida del ángulo entre dos rectas cruzadas, lo que se hace es buscar una paralela a una de ellas, por lo menos, ¿no? Y justamente esta línea es paralela con ella, y esta es paralela con ella. Entonces, el ángulo entre estas dos líneas, como estas dos son paralelas, es el ángulo entre ellas dos. ¿Ya está? O sea, esto es X. Esta es perpendicular a este plano. Aquí el ángulo mide 90. Para hallar X, ya que el triángulo es rectángulo, habría que hallar una relación entre los catetos o entre un cateto y la hipotenusa. Lo más probable es cateto y hipotenusa por el dato que tienes aquí igual con esta. Entonces empezamos. Mira, si esto mide B, por base media esto mide 2B. Y en un pentágono regular esto mide 2B. Ya, vamos a colocar lo que se tiene. Porque ya se dio cuenta, ya salió, ¿no? Es que esto va a medir 2B. Ahora voy a escribir los detalles. Primero, como PQ es paralela con ED, entonces la medida del ángulo PQM es X, es lo que se quiere. Siguiente paso. Siguiente paso. Como ABCDE es un pentágono regular, entonces AC mide igual con CE. Y eso es igual a 2B. ¿Ya? Esto por base media mide la mitad y ya se acabó, ¿no? En el triángulo rectángulo MPQ, notable, 30 y 60. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 60. El área de la proyección de esa figura sobre este plano, digamos, P, que es perpendicular a CB, es una región cuadrangular cuya área es 12 raíz de 2. Hay el área total del octaedro. A ver, ¿con qué contamos? Si esto mide A, entonces el área total del octaedro es 2 veces el cuadrado de esa arista por la raíz de 3. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar A. ¿Cómo lo vamos a hallar? Dices, mira, aquí
la diagonal PQ, que ya está dibujada, es perpendicular al plano. Entonces, ¿cómo es esta línea PQ con este plano P? Esta línea PQ y este plano van a ser paralelos. Por lo tanto, cuando se proyecta el octaedro, esta es la proyectante y esta es la otra proyectante, esta línea es paralela a este plano, lo cual quiere decir que su proyección es igual a esta línea. Ya, ahí hay un detalle. Ahí hay un detalle. Claro, las proyecciones miden iguales. Oh, diablos. Entonces, la proyección de PQ en este plano es esta línea y deben medir iguales. Entonces, dices ahí como P, como P ABCDQ es regular. Esa diagonal PQ mide A raíz de 2, la diagonal del octaedro, y mide igual con MN. Listo. ¿Qué más? Ya. Esta línea, a ver, esto mide 90. Eso también. Aquí esto mide 90 y eso aquí también. Entonces, pregunta, ¿qué es esta figura? CD, digamos aquí LT. ¿Qué es? CDLT. Cuadrado no es, ¿no? Pero eso es un rectángulo. Es un rectángulo. Por lo tanto, esta línea que mide A, mide igual con esta otra que también debe medir A. LT mide igual con CD. Y eso es A. Ya está, entonces ahora dices dato A por A raíz de 2 sobre 2 nos tiene que dar por dato 12 raíz de 2. Listo. ¿Cuánto sale entonces a cuadrado? Se va 24. Por lo tanto, ¿cuánto sale el área total? Sería por 2, 48. 48 raíz de 3. Bien, esta es la respuesta y vemos las claves. Lastimosamente no hay ninguna. La más parecida es 48 raíz de 2, pero esa es difícil que sea la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. 48 raíz de 3. ¿Qué dice? En un prisma triangular oblicuo, la altura mide el doble de la longitud del diámetro de la circunferencia circunscrita a la base. Ya, vamos a colocar aquí solución. Ya, y tenemos que dibujar ahora a un prisma oblicuo, que más o menos lo dibujaríamos algo así. Tenemos aquí nuestro prisma triangular oblicuo, digamos A, B, C, D, E y F. Dice, la altura mide el doble de la longitud de la circunferencia circunscrita a la base. Bien, dibujamos la circunferencia circunscrita a la base. Que más o menos podría ser esto. Menciona después, ¿no? Dice, la longitud de la altura es el doble de la longitud del diámetro de la circunferencia circunscrita a la base. A ver. Esta altura, ya, si el radio de esta base midiese R, el diámetro mide 2R y esto mide el doble de ese diámetro, o sea, 4R. Luego dice, el producto de las longitudes de los lados de una base es 3. O sea, esto mide, digamos, A, B, C. Esta es la base. Por dato, A por B por C es 3. Volumen del prisma. El volumen es el área de la base por la altura, que mide 4R. Pero el área de la base, ya que se tienen los tres lados y el circunradio, entonces el volumen sería área de la base, A por B por C sobre 4 veces R. Por la altura que también mide 4 veces R, se cancela.
Te queda A por B por C, pero eso es 3. Por lo tanto, el volumen es 3. Listo. Siguiente problema. Dice, aquí se tiene un almacén del cual se quiere pintar las paredes exteriores y luego el maestro pintor afirma que un balde de pintura rinde 12 metros cuadrados y que entre las puertas y las ventanas se tiene un área de 21 metros cuadrados. Hay el número de baldes, de pintura que debe comprar el dueño para pintar el almacén. O sea, lo que tendríamos que hacer aquí es a ver cuánto de superficie hay que pintar. Hay que pintar esta pared, la pared que está aquí, que son congruentes, esta pared con esta pared, que también son congruentes por los datos que nos dan. El detalle está que luego hay que restarle la ventana y la puerta. ¿Ya está? Entonces, el área total a pintar sería, entre esta pared y la otra sería 2 veces 7 por 10, más esta pared sería 2 veces ¿qué? El área de esto, ¿sí? Más el área de esto. Ya, claro, aquí tendrías un pequeño problema, que yo creo que lo vamos a superar. Mira, no se está mencionando si este punto es el punto medio de esta línea. ¿Sí? Lo ideal sería que sí, pero no lo están diciendo. Ya, entonces no nos hacemos problema y decimos, si tú mides A y tú mides B, el área de eso sería 7 más 4, a ver, 7 más 4 sobre 2 por la altura A. La otra parte sería también 7 más 4 sobre 2 por la altura B, menos 21. ¿Ya está? Entonces, el área total sería 140 más. Esto dos se cancela, va a quedar 11A, 11B. Sería 11 veces A más B, menos 21. ¿Ya está? Esto de aquí vale 8, sería 140 más 11 por 8 menos 21. ¿A cuánto sale esto? En el cálculo, eso te va a salir 207. Ya. En total hay que pintar 207 metros cuadrados. Ahora hacemos nuestra regla de 3, ¿no? Decimos, un balde sirve para pintar 21 metros cuadrados. ¿Cuántos baldes se van a necesitar para pintar 207 metros cuadrados? ¿Cuánto sale X? 18. Es una regla de 3 simple. ¿Ya? Esta es nuestra pirámide PABC. MABCD. MABCD. Listo. Después dice, ¿no? G, centro de la base. Estará más o menos por aquí. Centro de la base. ¿Ya? GDM, o sea, al trazar esta línea, este ángulo debe medir el doble del ángulo AMG. Ya, pero aquí hay un detalle, ¿no? Ya, trazo esta línea AMG. O sea, si aquí el ángulo mide alfa, este ángulo va a medir 2 alfa. Bien, ¿qué ocurre? Si usted traza esta línea, aquí también el ángulo mide 90. Si aquí el ángulo mide 2 alfa, este ángulo también. Claro, entonces alfa es hallable, ¿no? Ahora, AD mide raíz de 2, estas cosas nos van a servir bastante. AD mide raíz de 2, entonces este centro de la base
Esta diagonal mide eso por la raíz de 2, o sea, va a medir 2. ¿Ya? Pero como este es el punto medio de esta diagonal, esto mide 1. Otro detalle. En el triángulo rectángulo AGM, alfa más 2 alfa nos tiene que dar 90. Es por eso que alfa saldría 30. Si aquí el ángulo mide 30 grados, 1, esto va a medir 2. Por lo tanto, esto va a medir raíz de 3. Volumen de la pirámide, ya lo tenemos. El volumen es igual al área de la base, raíz de 2 al cuadrado, por la altura, raíz de 3 sobre 3. Sería 2/3 raíz de 3. La E, ¿no? La E. L es un punto medio de la generatriz, ¿ya? MN, es una generatriz. El arco MC mide 120. Este arco mide 120. ¿Qué más? CL igual a CD. O sea, esto mide 6 y eso también. O sea, la generatriz está midiendo 6. Pero como L es el punto medio, 3, 3. Hay el área lateral del cilindro. ¿Ya está? Primero, de hecho, que la fórmula, ¿no? El área lateral. El área lateral es 2pi radio de la base por la generatriz que está midiendo 6. O sea, sería 12pi por R. ¿Cuál es el problema? Hallar R. ¿Cómo hallamos R? Por aquí. Si se une M con C, como esta generatriz es perpendicular a este plano, aquí el ángulo mide 90. 3,6, eso es conocido por nosotros, ¿no? 3,6, esto se puede hallar. Eso mide 3 raíz de 3. ¿Qué más? ¿Cómo aprovecho que esto mide 120? Eso yo creo que es manejable, lo podemos, ¿sí? Lo podemos controlar con esto. 120, 3 raíz de 3, al trazar esto y esto, 90. Esto vale 60, diámetro, ¿no? 30 grados. Esto mide, si esto mide 3 raíz de 3, esto mide 3 y esto mide 6. Pero como esto es diámetro, el radio vale 3. Aunque yo creo que lo mejor sería que ustedes sepan esto. Cuando el arco mide 120, entonces esa cuerda MC mide el radio por la raíz de 3. Y eso es igual a 3 raíz de 3. ¿Cuánto sale el radio? 3. ¿Ya está? Por lo tanto, el área lateral, ¿cuánto es? 36pi. ¿Ya está? Listo. Dice, aquí hay un listón de madera cuyo volumen es 3.600 más 18pi centímetros cúbicos. En ese listón se hacen 3 orificios, como se ve en la figura. Esos orificios tienen forma cilíndrica de 4 centímetros de diámetro y 3 de profundidad. Hay el volumen del listón después de ser perforado. Lo que voy a hacer es hallar el volumen de cada orificio. Pero las dimensiones lo tenemos, ¿no? Porque dice 3 metros de profundidad. Esto va a medir 3. Déjalo aquí aparte. Un orificio el diámetro 4, así que este va a medir 2, esto va a medir 3. El volumen de este orificio sería área de la base, pi por 2 al cuadrado, por la altura que es 3, o sea 12pi. Ya. El volumen del total del listón que va a quedar sería lo que tenía, que era 3.600,
más 18pi menos, ¿sí?, 3 orificios. Cada orificio tiene este volumen, sería 3 veces 12pi. Hacemos la operación correspondiente y sería 3600 menos 18pi. Y esa es la respuesta. M es punto medio de AB. Estos dos van a medir iguales. ¿Qué más? El área de la región triangular MBP es 22. Hay entonces las coordenadas de P. Bien. Listo. Mira, ocurre un detalle. El área de esto por dato es 22. De esto también va a ser 22. ¿Por qué? Mientras yo escribo resolución. Me imagino que es algo que se debe manejar, ¿no? Primer paso. El área de todo esto es 44. Para aprovechar que esto tiene un valor de 8 y 3 abscisa, 8 ordenada, al trazar esta línea, punto Q, ¿sí? Ya. Esto es la ordenada 8, esto es la abscisa. Hasta aquí, esto mide 1, así que esto va a medir 2. ¿Ya? Entonces, por dato, el área sería el área de la región triangular ABP, que es 44, es igual la base AP por la altura, que es 8 entre 2. ¿Sí? Mitad aquí 4 y AP te va a salir 11. Entonces, si AP mide 11, entonces esta parte tiene que medir 9, para que esto sea 11. Entonces, las coordenadas de P sería abscisa 12, ordenada 0. Primer paso, dice, tenemos acá un cuadrado, donde OA, el lado del cuadrado, mide 4 raíz de 2. OL es el triple de LB. Entonces, si esto mide B, esto por dato mide 3B. Hay la ecuación de la recta L. Aquí hay la ecuación de esta recta. Bien, necesitamos hallar primero un punto de paso. Y yo creo que eso lo podemos conseguir fácilmente, porque si esto mide 4 raíz de 2, esto va a medir eso por la raíz de 2, o sea, va a medir 8. 4B sería 8. B saldría 2. Con esa información, como B va a salir 2, entonces esto mide 2, esto va a medir 6. Este punto tendría coordenadas, ¿sí? 0, bueno, 6, 0. Ya tenemos punto de paso. ¿Qué es lo que faltaría? La pendiente. Ya, para la pendiente. Esto es una diagonal del cuadrado. Habíamos aprendido en nuestra geometría clásica que lo mejor es, si yo tengo una diagonal, es trazar la otra diagonal. ¿Por qué? Porque esto mide 90. Bien. Además, este punto Q sería punto medio de esta diagonal. Como todo esto medía 8, 4, 4, así que esto mide 2. También mide 4, también esto mide 4. Este es el ángulo de inclinación. Muy bien. ¿Qué sabes? Para hallar la ecuación necesito un punto de paso y necesito la pendiente. La pendiente de M, la pendiente de L, que es M, es la tangente de su ángulo de inclinación, que sería 4 entre 2, 2. Y el punto de paso L, que es 6, 0, 6, 0. Entonces, la ecuación de la recta L, la pendiente 2, que es igual
diferencia de ordenadas, y menos la ordenada de L que es 0, x menos la abscisa que es c, y ya está. Entonces, esto pasa a multiplicar 12x menos 12 igual a y. Pasa al otro miembro y la recta L tendría como ecuación 2x menos y menos 12 igual a 0. 2x menos y menos 12 igual a 0. La clave era D. Muy bien. Cuando esta figura representa un arco de parábola, ¿qué pasó? Entonces, lo que se tiene que hacer es ubicar esta figura en un sistema de coordenadas rectangulares. El detalle está dónde colocarla. Se puede colocar por aquí el eje X, por aquí el eje Y, aquí el eje Y, por acá el eje X. O sea, hay varias opciones. En el ciclo, durante el ciclo hemos aprendido que lo escogemos adecuadamente. Y lo más adecuado sería que la gráfica más o menos sea así. ¿Por qué? Porque si tiene esta expresión, este gráfico, esta parábola debe tener como ecuación x cuadrado igual a 4p por y. Donde, como la parábola va hacia abajo, ya se entiende que este parámetro va a ser negativo. ¿Sí? Ya, entonces, decimos aquí primer paso. Voy a elegir adecuadamente a los ejes de coordenadas, una por aquí. Por acá vamos a dibujar al eje Y y por aquí vamos a dibujar al eje. Ahora los valores. Dice, el vértice dice la pared 12 raíz de 2 más 3. Pero como esta parte por dato mide 3, entonces esta parte va a medir 12 raíz de 2. ¿Qué más? El punto A dice... también dice, a ver, el vértice dista de la base del lavadero 50. Como esto es 26, entonces esta parte de aquí, ya lo voy a remarcar de otro color, esta parte entonces va a medir 24. ¿Qué más? Ya, el punto A dice que dista del lavadero, bueno, dista de la pared 9 más 12 raíz de 2. O sea, lo que normalmente uno haría sería trazar esta perpendicular. ¿Ya? Esto debe medir 12 raíz de 2 más 9, pero como esta parte mide 3, esta parte mide 12 raíz de 2, así que esta línea tiene que medir 6. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Luego dice, haya la distancia de A a la base del lavadero. Esa es la base del lavadero, otra vez. Entonces queremos calcular esa distancia. ¿De acuerdo? Queremos hallar esto. H. Bien. ¿Qué tenemos? Primero, esta parábola va a tener como ecuación x cuadrado igual a 4 veces p por y. Donde, repito, el parámetro va a ser negativo. ¿Cómo hallo el valor del parámetro? Decimos por acá, este punto, digamos que sea el punto Q, sus coordenadas se pueden hallar. ¿Cómo? La abscisa es, viendo este valor, menos 12 raíz de 2. Y la ordenada va hacia abajo, sería menos 24. ¿Está? Entonces decimos esto, ¿no? El punto Q tiene esto como ecuación, la parábola P tiene a esto como ecuación y el punto Q tiene coordenadas menos 12 raíz de 2 y la ordenada menos 24. Entonces, como Q pertenece a la parábola P, entonces el cuadrado de la abscisa menos 12 raíz de 2 al cuadrado es 4 veces P por la ordenada que es menos 24.
simplificas y 4p sería menos 12. Ya. Con eso tendríamos la ecuación de la parábola. Ahora, respecto al punto A, hagamos cálculos, ¿ya? Coordenadas del punto A. En cuanto a esto sería, digamos, un L. Y la abscisa 6. O sea, el punto A tendría coordenadas 6 menos L. ¿Estamos? Y también pertenece a la parábola P, lo cual quiere decir que el cuadrado de la abscisa, ya, el cuadrado de la abscisa, que es 6, debe ser igual a 4p. Eso nos salió menos 12 por la ordenada, y la ordenada es menos L. ¿Cuánto sale L? De aquí simplificas, L va a salir 3. Ya está. Entonces nos concentramos un poco, con paciencia, con mucha paciencia, en lo que queremos. H. H sería igual, ¿ya? Todo esto es 50. Entonces, H sería 50 menos esta parte que es L, o sea, 47. ¿A qué distancia está el punto A de la base del lavadero? 47 unidades. Muy bien. Muy bien, jóvenes, fue todo por esta vez. Gracias por su participación en este ciclo y espero que les haya ayudado bastante en sus objetivos.